buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva sesión en el área de aritmética. El propósito de hoy es resolver operaciones de intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos es el conjunto formado por los elementos que se repiten, es decir, los elementos que tienen en común, de dos o más conjuntos. El símbolo de la intersección del conjunto es parecido a una U mayúscula, pero invertido. Representaciones gráficas de intersección de conjuntos. Observen la primera gráfica, A intersección B. Esta gráfica la vamos a utilizar cuando los conjuntos tienen elementos comunes. Y los elementos comunes, es decir, los elementos que se repiten, lo vamos a colocar en el sector del centro, porque son los elementos que comparten el conjunto A y el conjunto B. Observen la siguiente gráfica. Observamos que el conjunto A está separado del conjunto B. Entonces, no tienen elementos en común. A intersección B va a ser igual a un conjunto vacío. Esta gráfica la vamos a utilizar cuando los conjuntos no tienen elementos comunes. Siguiente gráfica. A intersección B. Vamos a utilizar esta gráfica cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro conjunto. Estamos observando que todos los elementos del conjunto B están incluidos dentro del conjunto A. Y llegó la hora de practicar. Dados los conjuntos A, B, el conjunto C, vamos a hallar, graficar y colorear. A intersección B. Para ello, voy a identificar los elementos del conjunto A, que es el 0, el 1, el 2, el 3. Los elementos del conjunto B es el 3, el 4 y el 5. Ahora voy a identificar los elementos que tienen en común, es decir, los elementos que se repiten. Y es el número 3. Es el elemento que se repite en el conjunto A y también se repite en el conjunto B el elemento 3. Entonces, A intersección B es igual a 3. Como tienen elementos que comparten, vamos a hacer la primera gráfica. En el sector del centro vamos a colocar el elemento que tienen en común, A y B, que es el 3. Luego, los elementos no comunes, es decir, los elementos que solo le pertenecen al conjunto A, es el 0, el 1 y el 2. Y los elementos no comunes del conjunto B, es decir, los elementos que solo le pertenecen al conjunto B, es el 4 y el 5. Luego, coloreamos la respuesta, es 3. No se olviden de colorear. Siguiente ejercicio. A intersección C. Vamos a identificar los elementos del conjunto A y del conjunto C. Los elementos del conjunto A es el 0, el 1, el 2 y el 3. Los elementos del conjunto C es el 1 y el 2. Ahora, los elementos que tienen en común A y C, es decir, los elementos que se repiten en el conjunto A y en el conjunto C es el 1 y el 2. Entonces, A intersección C es igual a 1 y 2. Separamos con puntos y comas. Luego, para hacer la gráfica, nos damos cuenta que todos los elementos del conjunto C, que es 1 y 2, están incluidos en el conjunto A. Entonces tenemos que hacer la tercera gráfica, en la cual los elementos del conjunto C están incluidos en el conjunto A. Luego vamos a colocar los elementos comunes, que son el 1 y el 2. Ahora, los
Elementos no comunes que solo le pertenecen al conjunto A es el 0 y el 3. Luego coloreamos la respuesta. Es el 1 y el 2. Siguiente ejercicio. Vamos a hallar B intersección C. Para ello, identificamos los elementos del conjunto B, que es el 3, el 4 y el 5. Y los elementos del conjunto C es 1 y 2. Y nos damos cuenta que no hay ningún elemento que se repite. No hay elementos comunes en B y C, por lo tanto es un conjunto vacío. Ahora, vamos a hacer la gráfica. En la gráfica la tenemos que hacer por separada porque no tienen elementos que comparten. Vamos a escribir los elementos del conjunto B, que es el 3, el 4 y el 5. Los elementos del conjunto C, que es el 1 y el 2. Ahora ustedes me dirán, falta colorear, pero en la respuesta observamos que no hay elementos, por lo tanto no se colorea. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención.